vectores. En física podemos distinguir dos tipos de cantidades, aquellas que son cantidades escalares y aquellas que son cantidades vectoriales. ¿Cómo se diferencia una de la otra? En primer lugar, las cantidades escalares son aquellas cuyo efecto queda perfectamente bien definido cuando nosotros mencionamos únicamente su magnitud. Claro, una magnitud asociada a ciertas unidades, por ejemplo, un refresco de 2 litros, una sesión de clase 50 minutos, una persona de 1.70 metros de altura, 5 automóviles. En todo caso estamos dando una magnitud y las unidades asociadas a dicha magnitud. También encontramos que para este tipo de cantidades pueden ser sumadas en base a la aritmética ordinaria. Por ejemplo, yo puedo sumar un paquete de 3 kilogramos con uno de 2 kilogramos y uno de 5 kilogramos. Me daría un total de 10 kilogramos. Todos esos son escalares. Si no necesito más información más que la pura magnitud y las unidades, estamos hablando de cantidades escalares. Por otra parte, tenemos las cantidades vectoriales. Todas aquellas que requieren más información para conocer su efecto, les vamos a llamar vectores. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una mesa y le aplicamos una fuerza de 10 newton, si no conocemos la dirección de dicha fuerza, no vamos a saber el efecto que puede producir sobre la mesa. Es decir, se requiere no solo del tamaño y de las unidades asociadas a dicho vector, sino que también se requiere de especificar la dirección, de dónde hacia dónde se está aplicando dicha fuerza, dicho movimiento. Todas las cantidades que requieren este tipo de información van a ser consideradas como vectores. Esto también trae como consecuencia que no puedan ser sumados en base a la aritmética ordinaria. De esta manera tenemos que si nos desplazamos primeramente en un salón 2 metros en cierta dirección y después otros 3 o 4 metros en otra dirección, no sabemos cuál va a ser el efecto si no conocemos dicha dirección. Para poder calcular la posición final, entonces necesito conocer hacia dónde fueron dirigidos esos movimientos. Es decir, necesito obligadamente el tamaño o magnitud de dicho vector y también la dirección, de dónde a dónde está aplicado. Entonces, resumiendo, los vectores serán todas aquellas cantidades que requieren, además de la magnitud o tamaño, especificar la dirección para conocer el efecto que producen. En cambio, los escalares son aquellas cantidades que con tan solo mencionar la magnitud y tamaño y las unidades asociadas, queda perfectamente definido de lo que estamos hablando. Algunos ejemplos de vectores están resumidos en la siguiente tabla. Por ejemplo, tenemos que el desplazamiento es un vector porque si no conozco la dirección de mi desplazamiento, no voy a saber cuál es mi posición final. La velocidad también es un ejemplo de vector debido a que si no tengo la dirección de dicha velocidad, no vamos a saber también cuál sería la posición final del objeto. La fuerza también es un vector debido a que precisamente al ser aplicada sobre un objeto puede producir o no movimiento sobre el mismo, pero requerimos de esa dirección para saber hacia dónde sería ese posible movimiento. También la aceleración es un vector debido a que puede ser en favor o en contra del movimiento y dependiendo de eso, de su dirección en favor o en contra del movimiento, va a ser su efecto sobre el mismo. Aquí estamos señalando la magnitud para cada uno de ellos. En este momento no es tan importante hablar de las unidades porque todavía no hemos definido lo que es fuerza o aceleración. Pero lo que sí es importante señalar es la dirección. Si nos fijamos bien, existen 3 tipos de nomenclaturas que estamos detallando en este apartado. La primera habla de un vector que es 30 grados, bueno, es un vector de desplazamiento cuya magnitud o tamaño es de 20 metros y su dirección es 30 grados al norte del este. Es el primer tipo de nomenclatura que incluye la palabra al, después una referencia cardinal, y luego del, y después la otra referencia cardinal. El otro tipo de nomenclatura diferente lo tenemos en la velocidad. Aquí tenemos una magnitud de 60 km por hora y la dirección es la combinación de 2 referencias cardinales, nor y oeste, norte y oeste. Por último tenemos el tercer tipo de nomenclatura para la fuerza, que es de 10 newton, es la magnitud con las unidades asociadas, y únicamente incluye una referencia cardinal, va dirigido hacia el sur. La de aceleración está repetida con respecto a la primera, son 40 grados y nuevamente vuelve a incluir las palabras al y del. Tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a estas nomenclaturas. Por lo pronto, la de al y del. En ese caso, la palabra al va a indicar hacia dónde voy a contar el ángulo. Es decir, yo voy a contar
los 30 grados hacia el norte. Y del significa desde dónde voy a empezar a contarlos. Los voy a empezar a contar desde el eje este. De esta forma se vería para el vector desplazamiento que desde el eje este voy a contar 30 grados hacia el eje norte. Es decir, empiezo aquí en ceros y luego, no sé, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y aquí sería ese ángulo de 30 grados medido con respecto al eje este. Esto es muy importante considerarlo, porque no es lo mismo tener el vector desplazamiento con un ángulo de 30 grados medido con respecto al eje este, que un vector desplazamiento que no es el mismo medido con un ángulo de 30 grados, pero con respecto al eje norte. Estos dos vectores no son iguales. No es lo mismo medir con respecto al eje este que medirlo, ese ángulo de 30 grados, con respecto al eje norte. Ahora bien, retomando ese concepto, si nosotros queremos graficar el vector aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado y me dicen que forma un ángulo de 40 grados al este del sur, esto significa que a partir del eje sur, desde donde voy a iniciar, voy a contar los 40 grados hacia el este. Entonces, desde el sur y hacia dónde, pues hacia el este. De esta forma se vería como en este plano cartesiano. Aquí tenemos el eje sur y vamos a tener aquí nuestro cero, y aquí pondremos el transportador y empezamos a medir los 40 grados. 10, 20, 30, 40 grados aquí, y el vector nos queda apuntando en esa dirección. Nuevamente se hace la aclaración que no es lo mismo ese vector aceleración con el ángulo medido a 40 grados con respecto al eje vertical, al y negativo o el eje sur, que un vector semejante que estaría aquí y con un ángulo medido con respecto al eje X. Son vectores diferentes. Cabe la pregunta en este momento: si yo quisiera este vector con el ángulo de 40 grados, aquí, en este sitio, medido con respecto al eje X positivo o el eje este, ¿cómo quedaría la nomenclatura? Sería un vector aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado, que corresponde a la magnitud, esos 3 metros sobre segundo cuadrado, y luego ponemos las palabras al y del. ¿Desde dónde vamos a empezar a medir esos 3 metros sobre segundo cuadrado? Esos 40 grados, ¿dónde los vamos a empezar a medir? ¿Desde dónde iniciamos? Vamos a iniciar su medición desde el eje este y hacia dónde estamos midiendo esos 40 grados, que sería la referencia cardinal que iría después de la palabra al, y los estamos midiendo al sur. Entonces, nuevamente, un vector bien diferente al que vimos en un principio. El que vimos en un principio era una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado, 40 grados al este del sur. Este que acabamos de detallar es un vector con la misma magnitud, 3 metros sobre segundo cuadrado, pero 40 grados al sur del este. Son vectores diferentes. Por otra parte, tenemos el otro tipo de nomenclatura, aquella que incluye dos referencias cardinales. Por ejemplo, para velocidad, que está entre el norte y el oeste. Debido a que son perpendiculares, el eje norte del eje oeste, hay un ángulo de 90 grados entre ellos. Es el ángulo que tenemos aquí, sería 90 grados. Y si ese vector está exactamente entre el norte y el oeste, entonces existen 45 grados con respecto a cada uno de esos ejes. Es decir, tenemos 45 grados con respecto al eje X, y aquí en la parte superior también tendríamos 45 grados con respecto al eje Y. Por último, la última nomenclatura corresponde a una fuerza, 10 newton, y que va completamente dirigida hacia el sur. Entonces, esa fuerza, aquí la tenemos, está completamente empalmada en el eje sur,
guarda un ángulo de 0 grados con respecto a ese sur y también un ángulo de 90 grados con respecto a cualquiera de los ejes X, tanto el positivo como el negativo. Resumiendo, hasta aquí conocemos la diferencia entre vectores y escalares y también conocemos la nomenclatura para expresar dichos vectores. Algunas de sus características importantes que también es necesario recordar es que los vectores no pueden ser sumados en base a la aritmética ordinaria. Yo puedo tener un par de desplazamientos, 5 metros y después otros 5 metros, y no necesariamente la suma de los dos me va a dar 10. De hecho puede ser 10, pero también puede ser 0, cuando se desplazan en dirección contraria. Tampoco podemos sumar nosotros vectores de diferente tipo. Por ejemplo, yo no puedo sumar una fuerza de 10 newton con un vector de desplazamiento de 50 kilómetros. Otra característica importante es que al efectuar una resta vectorial, aquel vector que va precedido por el signo negativo cambia de dirección, se gira a 180 grados y de ahí en adelante lo podemos combinar como si se tratase de una suma vectorial común y corriente. Por ejemplo, si tenemos que el vector A apunta a la izquierda, su negativo obligadamente tendrá que apuntar hacia la derecha. Si tenemos que el vector B apunta verticalmente hacia arriba, su negativo obligadamente tendría que apuntar hacia abajo. Es decir, la definición del primer vector me permite encontrar su valor negativo. No importa hacia dónde apunte, simplemente importa que su negativo está a 180 grados con respecto al vector original. Otra característica importante es que los vectores, el orden de la suma de los vectores no afecta el resultado final. Por ejemplo, vamos a suponer que nos vamos a desplazar en una habitación. Es lo mismo desplazarse primero hacia el eje norte y después hacia el eje este, que este sería el efecto de esos dos desplazamientos, sería una línea recta entre ellos, más o menos se vería así. Es lo mismo que desplazarse primero hacia el este y después hacia el norte. El resultado también me daría una línea con la misma inclinación y el mismo tamaño. Es decir, el orden de esos factores no afecta el resultado final de los mismos. Bueno, entonces, otra vez, resumiendo, diferencia entre vector y escalar. Es importante que podamos diferenciar de un listado cuáles son vectores, cuáles son escalares. Después vamos a tener la habilidad para poder ubicarlos en un plano cartesiano con su ángulo correspondiente. Y por último, es importante también recordar estas 4 características cuando hagamos operaciones con vectores.